Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Tres veces, Señor. 3 veces fuiste a tus discípulos, los mismos con los que habías hecho tu camino durante 3 años, y 3 veces los encontraste dormidos. Y 3 veces pediste al Padre que pasase el cáliz que habías de beber. Tú sí que haces lo que pides a tus discípulos: velar y orar. Y en la oración encuentras la respuesta de Dios, aunque ésta no sea que pase el cáliz, sino que lo apures y hasta el fondo. Nosotros, como los discípulos, también confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas, y sin embargo, igual que a ellos, nos puede el cansancio, el sueño, el miedo a dedicarnos a amar, el miedo a recorrer tu mismo camino. Jesús, tú que eres comprensivo con nuestra debilidad, no dejes que nuestra vida quede esclavizada por el egoísmo. Ayúdanos a no dejarnos vencer por la tentación. Tú, que eres el camino de la verdad, ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, a ofrecer lo que tenemos y somos sin trampas. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: «Al que yo bese, ese es, prendedlo». Después se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: «Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre?
Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fueran bandidos? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Judas le había preguntado a los sumos sacerdotes cuánto le darían por entregarte. Él, que ha compartido tu camino, se pone de acuerdo con los que quieren detenerte con astucia y darte muerte. Y lo quiere hacer guardando las apariencias de un buen amigo, dándote un beso. Pero hasta aquellos que te apresan como si fueras un ladrón, merecen tu amor y tu abrazo. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos el deseo de tirar por el camino sencillo, por la seguridad del dinero o por la defensa violenta de nuestros ideales? Pero tú, Señor, también recibes nuestros besos, a veces traidores. Sigues susurrando en nuestras orejas cortadas y sostienes nuestra espada que se alza de mil maneras contra el hermano, y nos sigues llamando amigos. Jesús, tú, que eres sencillo y humilde, ayúdanos a mantener tu actitud, que denuncia la injusticia cometida y defiende la dignidad y el amor a todos. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presenta contra ti?». Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado». En el camino de la vida, nos sentimos muchas veces en el derecho de pedirle pruebas al propio Dios. Un Dios al que queremos hacer a nuestra manera, cuando la realidad es que nosotros somos los que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese simple hecho nos capacita, más que nada, para amar.
Ya en la sinagoga de Nazaret afirmaste que el Espíritu de Dios estaba sobre ti, y ahora, ante las autoridades religiosas y ante mí, afirmas con rotundidad que Dios está contigo y estará siempre con el hombre que solo sabe amar y está dispuesto a entregar la vida para que todos sean hermanos. Y sin embargo, nosotros, yo, como los miembros del Sanedrín, nos parapetamos detrás de Dios para defender sus leyes y sus costumbres. Desde el amor de Jesús, cuántos modos, cuánta esclavitud, cuánta apariencia tienen que caer. Pero para nosotros, muchas veces es más cómodo escupir al profeta, darle bofetadas y burlarse, que ponerse al servicio del amor. Jesús, danos fortaleza para seguir en pie anunciando el amor y la libertad de toda persona ungida por tu Espíritu. Que al menos como Pedro, siga tus pasos para llegar a encontrarme con tu mirada. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. De nuevo 3 veces, Señor. Pedro te ha seguido, seguramente movido por la preocupación, pero en el momento de la verdad, cuando se le examina del amor, por 3 veces te niega. Qué difícil, Señor, cuando llegan los momentos duros, cuando se nos pide desgastar la vida, hacerlo realmente solo por amor. Y es entonces cuando necesitamos recordar tus palabras, esas que nos preguntan también por 3 veces: ¿tú me amas? Señor Jesús, danos tu espíritu de amor inagotable, que el encuentro con tu mirada en nuestro momento de temor nos recuerde que nada nos puede separar de tu amor, de modo que podamos sentir tu abrazo sanador. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó:
¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. ¿Qué habría hecho yo, Señor? ¿Interceder por ti como la esposa de Pilato o pedir tu condena? ¿O acaso, como Pilato, no habría sido capaz de reconocer mal alguno en ti y a pesar de todo te habría condenado? A costa de tu vida, Señor, Barrabás tuvo una nueva oportunidad. Oportunidades que muchas veces nosotros no queremos dar a los demás. A costa de tu vida, de tu amor entregado, yo sigo teniendo una oportunidad más, y otra más, y otra más. Señor Jesús, no te canses de darnos nuevas oportunidades, que seamos capaces de, en medio del ruido que nos rodea con tantas cosas, descubrir tu camino y andar por él de tu mano. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. En esta estación, Señor, te contemplamos no solo ultrajado y escarnecido, te contemplamos como un auténtico despojo ante el que cuesta mantener la mirada. Yo procuro no pensar qué parte de ese escarnio es por mí. Cuesta trabajo reconocer en ti al mismo Jesús que entró en Jerusalén al grito de Hosanna. Pero tú has cambiado tu corona real por una corona de espinas y lo has hecho por amor. Qué fácil le es al ser humano olvidarse de la humanidad de su hermano, de su prójimo.
Señor Jesús, quiero reconocer en tus heridas mi culpa para tratar de enmendarla, y que de ese modo, y siendo tú el camino a seguir, te reconozca en los demás, da igual el modo en el que estén, y que los trate siempre como hermanos, hijos todos del mismo Padre. Pilato sacó fuera a Jesús y dijo a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Pilato nos presenta a nuestro rey y preferimos cualquier otra cosa, la seguridad de lo ya establecido. Incluso mejor que este rey, preferimos al César. Y nuestra ingratitud, nuestras comodidades, nuestra inacción pasan a formar parte de la cruz que Cristo abraza y la lleva enorme ella con el peso de nuestras culpas, de mi culpa, hasta el lugar donde mis culpas serán crucificadas con él. Señor Jesús, ayúdame a aliviar el peso de la cruz de mi hermano y a abrazar la propia como tú lo haces. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. ¿Qué debió sentir Simón cuando lo obligaron a llevar la cruz de Cristo? Imagino que lo mismo que cualquiera de nosotros cuando nos toca cargar con los males y los problemas de otros, incluso aunque sea gente a la que queremos. Podemos, a lo mejor, cargar esas cruces con amor. Sin embargo, el Evangelio nos habla de llevar, no de cargar. El matiz es importante. Simón de Cirene no carga con la cruz de Cristo. Va con Cristo camino del Calvario y comparte su misma cruz. Acompaña los pasos de Jesús. Un Jesús ya maltrecho y casi moribundo, y se convierte en testigo del amor de Cristo. Señor Jesús, que yo también pueda acompañar tus pasos y llevar la cruz en lugar de cargarla, con el mismo amor que vas derramando tú en el camino. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirle a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?».
Como plañideras van las mujeres tras Cristo camino del Calvario, y aun así son las únicas que lo siguen. ¿Cómo sigo yo a Cristo? ¿Como observadora? ¿Como plañidera? ¿Como amiga cobarde? ¿Qué será de mi pobre leño seco, Señor? Lo pongo en tus manos para que verdee igual que tu cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: "Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de la cruz". Igualmente los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: "A otros ha salvado, y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos". Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: "Soy hijo de Dios". El martirio de Cristo es escalofriante, sin cuidado paliativo alguno. Además del sufrimiento físico llevado ya al extremo, aguanta mansamente las burlas de sus verdugos, que aún no han entendido nada. Ahora mismo, Cristo, no eres nadie. Tu silencio supera la tentación de Mesías triunfante, político, poderoso, porque tú quieres ser hijo de Dios, siguiendo el Espíritu de Dios, que trae buenas noticias para los pobres, para los oprimidos, para los enfermos, para los marginados. Señor Jesús, que tu mansedumbre en el momento de ser crucificado me lleve a ver el letrero sobre tu cabeza. Realmente eres Rey. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es grande la tentación de vernos como el buen ladrón de la estación. Y sin embargo, ¿cuántas veces estamos precisamente pidiendo a Dios que haga el trabajo por nosotros? A veces es tan complicado tomar decisiones dejándote de lado a ti misma. Pero la confianza es la clave, y hacer sin esperar. Señor Jesús, el auténtico camino al paraíso
Empieza por reconocer mi mal, para luego mirarme en ti. Ten misericordia de este corazón contrito y llévalo de tu mano. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Cuando ya no quedaba nada por entregar, Cristo nos hace el último regalo y nos da a su madre. Y nos encomienda mutuamente a ella y a nosotros que nos cuidemos. Pero no solo están la madre y el discípulo a los pies de la cruz. Otras dos mujeres observan la escena. Ellas, calladamente, han ido tras tus pasos y ahora también están contigo. Señor Jesús, que mi camino junto a ti sea como el de estas mujeres, que sin esperar nada van contigo hasta el final, aunque no sepan qué final será. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: «Elí, Elí, lema sabactani», es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Señor, siempre me impresiona oír tu oración con el salmo del justo abandonado por Dios, que termina reconociendo a Yahvé como su fortaleza y comprobando que su alma vive para Dios. Y terminando la oración que empezaste en el huerto de Getsemaní, apuras el cáliz que te ofreció Dios Padre, aceptando la muerte en obediencia filial. Víctima inocente, a nadie has hecho daño. Entregas amorosamente tu vida sin pedir venganza, perdonando a todos, sin devolver mal por mal,
pero el odio no entiende tu vida entregada y te ofrece el vinagre de la amargura y el desprecio. Señor Jesús, seguirte y servirte hasta la muerte es nuestra aspiración principal. Te pedimos que nos ayudes a realizarla. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor estando en vida anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan los discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, y vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Se hace el silencio. Jesús está muerto y trasladan su cuerpo a un sepulcro. Yo no quiero ser como José de Arimatea, que se preocupa de ti cuando lo que queda es darte sepultura. Yo confío en tus palabras de vida y espero con ansia la mañana de Pascua, donde comprobemos que no hay guardias, piedras ni vigilancia que quebrante tus promesas. Señor Jesús, dame la sabiduría de saber esperar, aunque sea junto a la fría piedra y en la inmensa soledad de la luz apagada del sagrario. Quiero que tú seas el centro de mi caminar, de mi optar, de mis decisiones. Junto a mi Madre María y mis hermanos, espero la luminosa mañana de Pascua.